Buenos días a todos, qué bendición saludarles. Es realmente un gusto que podamos estar esta mañana ya reunidos para compartir de la palabra de Dios. Gracias por estar en esta transmisión, por acompañarnos. Sabemos que Dios trae siempre una palabra oportuna y eficaz para cada uno de nosotros. Así que qué gozo que podemos estar todos ya reunidos. Así que vamos a empezar con la palabra de Dios esta mañana. Y no dudo que el Padre manifestará su voz en medio de nosotros. Así que vamos a empezar con una oración. Acompáñame, por favor. Amado Padre Celestial, bendito es tu nombre, Señor. Gracias porque nos has congregado en esta mañana, nos has congregado, Señor, en este canal para que podamos, Padre Santo, alabarte, adorarte, exaltar tu nombre, Padre, y escuchar tu voz. Señor, te pido que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos para entender lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor, y que nos permitas, Padre Santo, seguir avanzando en este camino como discípulos. Por la fe, Señor, a la sombra del Omnipotente es donde nos ubicamos, donde nos paramos, Señor, y allí, Padre Santo, somos perfeccionados por ti, y es en ese lugar, en lo secreto también, donde el enemigo no puede estorbarnos, no puede robar la palabra, no puede interrumpir este perfeccionamiento que tú nos das. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjate de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un recuento, si lo puedo decir de esta manera, acerca de las eras o los ciclos en los cuales últimamente podríamos nosotros decir la humanidad está pasando. Entonces lo vamos a ver de una manera muy breve y lo vamos a pasar como de una manera muy simple, ¿verdad? No vamos a profundizar mucho, pero la humanidad viene de una era que podemos llamar agrícola, y después de esta era agrícola, cuando viene la modernización, por decirlo así, saltamos a una era industrial. Después de la era industrial viene una era moderna. Luego de la era moderna viene un ciclo nuevo, una nueva era, la cual es la de la globalización, la de la tecnología, la del internet, como podemos llamar. Y cada era va sufriendo, bueno, digamos que no va sufriendo, cada era va avanzando conforme la humanidad o las personas deciden hacia dónde deben enfocar sus caminos, cómo deben hacer más fácil la manera de vivir, cómo debe ser mejor la tecnología para que podamos servirnos de ella y ser mejores. Así que después de la era de la globalización y la de la tecnología o del internet que podemos ver, hoy estamos en una era que le podemos llamar la era de la digitalización. Esa es la nueva era en la que estamos entrando, donde ya nosotros de alguna manera vamos a dejar de ser personas como de carne y hueso para los negocios y para las empresas y nos convertimos en un código digital o en un número digital que compra por internet. Mira, en un futuro que realmente no está muy lejano, yo te digo que hasta ir a la panadería va a ser virtual, hasta comprar nuestras deliciosas tortillas va a ser virtual también, porque hacia eso va enfocado. El dinero como papel moneda, su tendencia es ya, y esto es una realidad, a desaparecer, para que todos podamos usar el dinero ¿qué? Digital o el dinero virtual. Todo está siendo trasladado a plataformas virtuales. Eso significa que nosotros también ya somos virtuales. No me vas a negar que mucha gente en sus perfiles de las redes sociales prefiere tener la imagen virtual de él que una verdadera imagen. ¿Y esto por qué? Porque se mira mejor la imagen virtual, porque creemos que es más bonita la imagen virtual. Y tenemos de esta manera, aunque no lo digamos conscientemente, subjetivamente estamos haciendo un rechazo a nuestra imagen natural, porque esta pues se envejece, a esta le salen arrugas, esta tiene manchas, porque esta no está como nosotros verdaderamente quisiéramos, pero nuestra imagen virtual o digital la consideramos perfecta, como que esa sí refleja la verdad de lo que yo soy, esa sí me refleja como yo soy. Pero esto que estamos viendo en la era digital, donde es una era, insisto, lo más moderno o lo más actual o hacia donde la humanidad se dirige, tiene un problema serio, que mientras más hemos avanzado, por eso te hablaba de la era, desde la era agrícola hasta la era actual, que es la digital, y luego viene la digital 2, y así va a avanzar esto. Cada vez que la humanidad hace un avance en estas eras, también cada paso de esos lo aleja más de Dios. Entonces la humanidad está creciendo en mucho conocimiento, o a ver, te lo digo de otra manera, en mucho razonamiento, pero se está alejando de conocer a Dios. Está teniendo apertura aparentemente
a muchas verdades o la verdadera apertura a que tengamos una comunión todos de una manera muy, aparentemente muy relajada o esa apertura que necesitamos para soportarnos los unos a los otros. Pero está tratando la humanidad de hacer ese tipo de aperturas sin Dios. Como que, y a veces critican la palabra o critican al evangelio diciendo, no, es que necesitamos ser más libres, necesitamos estar abiertos a todas las ideas. Mira, si el Señor no nos está diciendo que no dejemos de relacionarnos con la gente, el evangelio no nos está diciendo apártate de todo mundo y vete a vivir como un ermitaño a una montaña, no. Nos está diciendo el evangelio que nuestra vida debe ser perfeccionada, que nuestra vida debe ser aquella que tenga valor conforme al principio bíblico, conforme a lo que la palabra dice, que no dependamos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, porque estos han sido formados y programados conforme al conocimiento de este mundo o a la tendencia hacia el modernismo que este mundo tiene. Pero en realidad el mensaje de que nos amemos unos a otros sigue estando muy vigente. Pero la gente en estos tiempos no quiere expresarse en amor a los demás, sino que lo que quiere es ser mejor que los demás. Lo que quiere es tener una posición mejor que los demás. Lo que quiere es que haya una vida de mayor apariencia. Así que mientras más moderna se vuelve nuestra sociedad está apartándose de una verdadera relación, de una verdadera comunión, de tener el conocimiento acerca de quién es Dios. Y te pongo un ejemplo adicional. Estamos en un momento en el cual la apertura de los estudios universitarios o la apertura del crecimiento académico es mayor que nunca. Ahora ya puede todo mundo estudiar de forma virtual. Inclusive si alguien no quiere la carrera completa, solo puede estudiar los cursos que necesita y para poder aplicarlos inmediatamente en su manera de vivir. Y esta apertura ha hecho que las mismas empresas y que los mismos negocios que contratan los profesionales estén abiertos ya a este tipo de educación virtual y la están validando. Entonces, cuando más tenemos profesionales en nuestros lugares de vivir, en nuestras ciudades, es cuando más está la oportunidad de que la persona pueda desarrollarse a su máximo potencial, pero al mismo tiempo es cuando más se están alejando de Dios. Y esto no debe ser así. Debemos nosotros reconocer que la fuente de vida, que toda nuestra razón de poder efectivamente servir a los demás, toda nuestra razón de ser llamados buenos, toda nuestra razón de hacer lo que es justo y lo que es agradable, viene de Dios. No hay otra fuente de donde esto pueda surgir. Y por eso realmente, si decimos que nuestra sociedad está teniendo un avance, ese avance debería ir enfocado en estar más cerca de nuestro Señor, en conocer de mejor manera la voluntad de Dios. Porque yo te quiero preguntar en esta mañana, una sociedad muy moderna sin Dios, ¿es avanzada? ¿Es de verdad moderna? ¿Es de verdad una sociedad la que todos deseamos construir y en la que todos deseamos participar? Déjame decirte que yo creo que no. Entonces, nos damos cuenta que a la par de esta era de la digitalización que estamos viviendo, el futuro se vuelve incierto. Sigue siendo incierto el futuro como lo fue antes. La gente sigue teniendo muchos afanes y sigue viviendo de una manera tan aparente como lo ha hecho siempre. O sea, no ha habido una mejoría en que la humanidad pueda describirse como una mejor humanidad o que esté formando una plataforma donde vivamos mejor. Lo que hay son, puedo decirte yo, más comodidades. Lo que hay son más instrumentos que nosotros podamos utilizar para las cosas que hacemos a diario. Sin embargo, no está la persona consiguiendo el vivir en paz. No está la humanidad o las personas no están siendo tolerantes unos a otros. No se está viviendo en armonía, sino al contrario, se está creando una mayor disrupción. Los valores que debería nuestra sociedad, que debería ser la base en la que nuestra sociedad se mantiene, ya no están como tales. Ya no vivimos por valores, sino que vivimos por ideales, pero por ideales que son temporales. Alguien dice algo que es muy bonito y sobre eso vamos a vivir.
nuestra conducta ya no está siendo dirigida por aquellas cosas que nosotros sabemos que son las que verdaderamente deberían darle significado a nuestra vida, sino que nuestra conducta está siendo dirigida por pensamientos de moda, pensamientos cortos, pensamientos temporales, por ideologías temporales. De por sí se ha perdido mucho el respeto por todo. Recordémonos los de mi edad y que son mayores que yo, cuán importante era respetar a los mayores, cuán importante era respetar inclusive las personas, el respeto entre vecinos, el respeto en los lugares de trabajo, respeto a los niños también, hasta respeto por las mascotas. Pero estamos viviendo un momento en el cual la gente solo está pensando en que yo debo estar en una zona cómoda y si yo estoy bien, lo demás me es irrelevante y no me importa. Donde la gente se confunde y dice, yo puedo decirle las verdades a la gente y lo que en realidad hace es decirle malas palabras, lo que hace es presionarlo, lo que hace es despreciar a las personas bajo una aparente sombría de decir, no, es que tengo yo derecho a comunicarme de la mejor manera que yo quiero, pero no, está siendo mal utilizada la libertad de expresión. ¿Y por qué? Porque se han perdido los valores. Y algo que nosotros debemos tener muy claro es que la iglesia, tú y yo, somos aquellos que debemos de nuevo surgir para enseñar a este mundo que los valores son verdaderos, que los valores son que deben ser una realidad en cada uno de nosotros, que no es una idea falsa, que no es una utopía, sino que de verdad, cuando nosotros retomamos el camino de seguir a nuestro Señor, cuando nosotros de corazón empezamos a buscar a Dios y testificamos, podemos recuperar esos valores que han sido perdidos y podemos transformar nuestras vidas para ser agradables delante de Dios. Y poder transformar todo lo que la humanidad o lo que la gente o lo que el mundo dice verdadero, poder nosotros girar 180 grados para decir, no, enfoquémonos en lo verdadero, enfoquémonos en lo que debe ser, lo que le da sentido a nuestro paso por este mundo, que cuál es el cumplir la voluntad de Dios, el conocer el plan divino para poder regresar luego a la eternidad y estar ahí con nuestro Señor. Y no dejarnos llevar por las cosas temporales que este mundo nos ofrece. Mira, hay un concepto moderno y que está tomando mucho peso que se llama la construcción social. Entonces resulta que ahora la sociedad es la que está construyendo el lenguaje, la sociedad es la que está haciendo una construcción social de los ideales, las ideologías. Hay una construcción social en la manera de vestirse, hay una construcción social en cómo deben ser las personas. Pero al ser construcción social estamos diciendo, la sociedad va a decidir cómo se deben hacer las cosas. Sin embargo, cuando vemos la sociedad en la que actualmente estamos, es una sociedad de las más decadentes. Es una sociedad que está totalmente alejada de valores y principios. Fíjate, está alejada de los valores y principios humanos, no digamos de los espirituales y de los verdaderos. ¿Cómo la sociedad está construyendo nuevas maneras de vivir si esta en realidad está totalmente alejada de aquellas cosas que deben hacernos mejores? E insisto, mucho más en agradar a Dios. Así que estamos en un proceso en el cual somos la generación que está viviendo la época más avanzada de toda la historia de este mundo. Y al mismo tiempo, los que más nos hemos alejado de Dios. Porque seguimos ocupados en nuestros afanes, seguimos ocupados en nuestros deleites, seguimos ocupados, o todo nuestro pensamiento se va en que yo pueda adaptarme a este mundo, cuando déjame decirte algo, tú y yo no somos de este mundo. En este mundo solo vamos a estar de una forma temporal, porque lo eterno y lo verdadero es regresar a la presencia de nuestro Señor y permanecer allí con Él viviendo eternamente. Pero el mundo siempre trata de cambiar nuestra manera de pensar. El mundo está cambiando en muchas personas, está cambiando en todos lados el pensamiento para programar a las personas para que al estar programadas puedan ser útiles a la voluntad de este mundo. Yo quiero preguntarte, ¿tú quieres ser útil a este mundo o ser útil a Dios? Entonces trabajamos en este mundo, así es, pero no debemos contaminarnos.
que en esto, aquí desarrollamos nuestros negocios, aquí nacen nuestros hijos, así es, pero debemos impulsar la verdad bíblica, impulsar la voz y la palabra de Dios en medio de este mundo que tanto lo necesita. Por eso es decisivo, por eso el Señor cuando viene y nace aquí en la tierra entrega su vida, pero Él entrega su vida diciendo es que tenemos que recuperar la vida, tenemos que recuperar el amor al prójimo, tenemos que recuperar los valores eternos, que son aquellos que nos vuelven a conectar con el Padre. No podemos ser buenos por nosotros mismos, necesitamos de la voz, necesitamos de la guianza de nuestro Padre Celestial para retomar el camino que es Jesucristo, para retomar la senda que nos va a conducir de nuevo a ser aquellos hacedores de la perfecta voluntad del Padre. Ahora va a decir, pero mire pastor, ¿y a qué viene toda esta introducción? Hoy va a ser una clase diferente. No, vamos a abrir entonces ahora nuestras Biblias. Y mira dónde vamos a leer. En el libro de Oseas es un versículo muy famoso, capítulo 4 y versículo 6. Oseas 4, 6. Y dice de esta manera, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, este versículo es famoso, es de los primeros que todo mundo se sabe. Yo en toda mi niñez, recuerdo, y mi juventud escuché muchas enseñanzas acerca de este verso. ¿Por qué? Porque este verso nos debe provocar en nuestra vida el que nosotros busquemos el ser aquellos que surgimos como entendidos, que busquemos ser aquellos que conocen la voluntad del Padre. Pero cuando dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, déjame decirte, es que si lo entendemos de esta manera, nosotros como instrumentos o nosotros como vasijas, cuando dice aquí que faltó conocimiento, no está diciendo que somos vacíos, está diciendo que estamos llenos de razonamiento. Pero cuando el razonamiento ha ocupado la totalidad de nuestro ser, no hay lugar para que el conocimiento verdadero, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento que viene desde el cielo, que es la voz, no hay cabida para que este conocimiento pueda ubicarse ahí, como le dice Jesús a los hombres en el capítulo 8 de Juan. Le dice, mi palabra no encuentra cabida en ustedes. Dice, no encuentra cabida la palabra. ¿Por qué? Porque están llenos de razonamiento. ¿Qué es lo que sucede con nosotros para el razonamiento? Que estamos llenos de razonamiento humano, estamos llenos de justificaciones. Mira, muchos queremos venir delante de Dios y decirle, Señor, sí, yo te voy a servir y yo te amo, pero traigo adelante la justificación para decirle qué sí voy a hacer y qué no voy a hacer. ¿Y cómo es que nosotros hemos llegado a ese momento de buscar el justificarnos delante de Dios? Mira, tú y yo no nos podemos justificar, es Él el que nos va a hacer justicia a nosotros. Por eso debemos acercarnos como hijos entendidos, debemos acercándonos. También dice la palabra, el que le busque tiene que saber que le hay. Pero ya que sabes que le hay, ya que le buscas con todo tu ser, sabiendo que le hay, entonces tienes que hacer las obras que el Padre espera de nosotros. Tenemos que hacer lo que la voz dice. Tenemos que buscar al Señor de una manera en la cual Él pueda decir de nosotros, estos son los que me agradan. A pesar de estar en el mundo, a pesar de que el mundo no los ama, a pesar de los afanes del mundo y hacia dónde el mundo está dirigiendo su camino, nosotros seguimos fieles a Dios. Entonces, al estar llenos de razonamiento, en realidad no conocemos a Dios, sino que lo que deseamos es tomar una figura de una deidad o una figura de Dios y ponerla en el lugar donde nos conviene. Porque ahora todo mundo habla mucho de Dios y en el nombre de Dios y primero Dios y yo le hablo a Dios y yo confío en Dios, pero lo dicen en medio de sus maldades, lo dicen en medio de sus banalidades, lo dicen en medio de sus afanes, pero no porque busquen agradar a Dios, ni porque busquen ser aquellos que se sometan a la voluntad de Dios, sino porque quieren que en medio de toda su obra mundana Dios pueda entrar y corregir o bendecir o hacer una obra que cada una de estas personas desea, pero no le buscan como Dios. Ahora te voy a explicar algo aquí adicional. Cuando dice, mi pueblo fue destruido, mira, ¿a quién le está hablando Dios? A su pueblo.
¿A quién le está hablando Dios? A la iglesia, a la generación. Es que el Señor desea que su palabra se haga verdad y que nosotros podamos ser transformados en su pueblo, el pueblo por el cual Él envió a su Hijo para dar su vida. El pueblo el cual le reconoce como Dios y le honra como Dios y le busca como Dios y le sirve como Dios. Este no es un mensaje para todo el mundo. Este es un mensaje para aquel que ha decidido servir al Señor, que ha decidido reconocerle y avanzar en medio de este mundo buscando la perfecta voluntad de Dios, que ha decidido que lo verdadero no es lo que nuestros ojos ven. Lo verdadero es lo espiritual. Lo verdadero es lo que viene desde Dios. Entonces cuando dice mi pueblo fue destruido, está diciendo él, no hablo de todos. Hablo de aquellos que dijeron que me amaban. Hablo de aquellos que dijeron que me servían de corazón. Hablo de aquellos que dijeron que iban a llevar mi nombre por todos lados. Hablo de aquellos que alaban en la iglesia, de aquellos que aplauden, de aquellos que oran. Hablo de aquellos que interceden. Fíjate, el Señor está hablando, dice, mi pueblo fue destruido. Mira, cuando dice fue destruido, es que ya hubo, si lo puedo decir de esta manera, ya hubo una sentencia o ya hubo un resultado de la manera bajo la cual el pueblo vivía. Es que no dice, si siguen así, les voy a destruir. Está diciendo, lo voy a hablar de esa manera. Lo que veo son ruinas. Lo que veo son lugares desolados. Lo que veo son lugares en los cuales debería haber un pueblo que conoce mi voluntad y que camina en relación a esa voluntad. Lo que veo es destrucción, lo que veo son ruinas. ¿Y por qué se producen esas ruinas? Quiere decir que cuando Él voltea sus ojos hacia nosotros, dice, en lugar de ver a un discípulo, en lugar de ver a uno que esté alzado como entendido, en lugar de ver a uno que está conectado a las operaciones del Padre, lo que veo son ruinas, lo que veo es destrucción. ¿Pero por qué esa destrucción? Porque desearon agradar a Dios bajo su propio razonamiento. ¿Y por qué? Porque cada uno de aquellos que el Señor llama mi pueblo y que menciona este verso, decidió, dice aquí, rechazar el conocimiento. Por eso lo hemos aprendido, lo hemos explicado muchas veces. Nuestro hombre natural, este que tú ves aquí transmitiendo, lo que tiene es razonamiento. Pero el hombre espiritual, el interior, el que está hecho a imagen de Dios, este tiene entendimiento. Por eso nosotros, y lo predicamos mucho, tenemos que surgir como entendidos. No ser como aquellos que razonan, que se justifican y que dan valor a sus acciones en la tierra, sino ser aquellos entendidos de la voluntad de Dios, entendidos del pacto que Dios hizo con nosotros, entendidos de que debemos nosotros retomar el lugar que espiritualmente nos corresponde. Por eso el Espíritu debe imponerse sobre nuestra carne, sobre nuestro pensamiento humano para dirigir nuestros pasos y que efectivamente nosotros seamos entendidos en la presencia de Dios. Entonces dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿por qué le faltó? Porque no lo buscó. No es que el conocimiento no estuviera disponible, sí estaba disponible y hoy sigue estando disponible, pero ¿sabes qué pasa? Que a ti y a mí no nos interesa. Lo que pasa es que no deseamos en nuestra naturaleza humana hacer la voluntad de Dios. Solo deseamos los favores de Dios. Solo deseamos que cuando tengamos problemas o cuando tengamos aflicciones, el Señor pueda venir y producir en nosotros aquel milagro o aquella condición que le estamos pidiendo. Pero luego de eso lo apartamos para seguir avanzando. Entonces el conocimiento faltó no porque este no estaba disponible, sino porque no hemos sido diligentes en buscarlo. No hemos sido diligentes en conocer la voz del Padre. No hemos sido diligentes en entregar y rendir toda nuestra vida delante de Él. Seguimos creyendo que somos capaces de dirigir nuestras vidas y al mismo tiempo ser agradables delante de Dios y que vamos a alcanzar la salvación y que vamos a alcanzar el vivir con Él eternamente. Seguimos creyendo eso. ¿Por qué? Porque hemos rechazado el conocimiento. Porque mira, tener este conocimiento acerca de la voluntad del Padre, ¿qué significa? Permanecer en su palabra, leer su palabra, escuchar lo que su palabra dice. Pero una de las disciplinas que la gente no desea practicar
Es meditar en la palabra de Dios. Que me la diga otro. No, hombre, que otro me hable. Lo he dicho varias veces, que sea otro el que ore, y ahí me incluís en tus oraciones. Que sea otro el que pueda, que grabe discos, que grabe audios o por medio de internet, que tenga podcast de versículos de la Biblia y me manda el podcast y yo lo puedo leer y por ahí voy a recibir. Pero no te engañes, tú y yo debemos tener una participación directa para que la palabra de Dios nos sea revelada. Y lo voy a leer otra vez. Mi pueblo fue destruido, mi pueblo, dice el Señor, el pueblo al que llamamos cristiano, el pueblo al que llamamos evangélico, este fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero mira lo que dice después, por cuanto desechaste el conocimiento. Entonces, ¿por qué faltó el conocimiento? Porque lo hemos desechado. ¿Y por qué lo desechamos? ¿Por qué ha sido desechado? Porque amamos más el pensamiento de este mundo. Porque es más fácil seguir viviendo conforme a la manera de este mundo. Porque es más fácil desarrollarnos con lo que este mundo dice. Porque es más fácil aceptar el soborno. Porque es más fácil pecar. Porque es más fácil mentir. Porque es más fácil, como decimos, hacernos los quites. Es más fácil echarle la culpa al otro. Es más fácil pasar encima de este para que yo consiga una buena promoción o una mejor posición delante de la sociedad. Por eso hemos desechado el conocimiento. ¿Quién desea verdaderamente conocer al Padre? ¿Quién desea verdaderamente conocer la voz del Padre? ¿Quién tiene en su espíritu y ese deseo y esa sed de decir yo debo conocer y reconocer a mi Padre Celestial porque yo estoy hecho a imagen y semejanza de Él? Pero esto requiere disciplinas, esto requiere una entrega que muchos no están dispuestos a hacer, sabiendo entonces que al rechazar nosotros el conocimiento o el entendimiento de nuestro Dios, nos vamos a volver más mundanos o más humanos. A la gente le parece bien que otro me predique, que otro me enseñe. Mira, yo estoy feliz de poder transmitir desde acá. Antes de la cuarentena, feliz de estar en nuestra congregación y poder predicar y enseñar la palabra de Dios. Las personas que me acompañan y yo que lo puedo hacer, pero esto no nos va a ser suficiente, sino cada uno debemos tener una participación de leer y ser entendidos y recuperar el conocimiento acerca de nuestro Dios. La gente hoy no conoce a Dios. Muchos oran sin saber que su oración no agrada a Dios. Muchos intentan hacer cosas por decirte. Hoy hay una especie, no quiero que se entienda mal, pero queremos tener los mejores templos, más adornados, más bonitos, bien decorados, alfombrados. Mira, eso está bien. Pero estas cosas han sido puestas por encima del conocimiento de Dios. No es tan importante lo que se va a predicar, lo importante es que tengamos sillas cómodas. No es tan importante lo que se va a decir, lo importante es que pueda existir una plataforma y que podamos tener un montón de elementos muy modernos para que el lugar sea agradable, para que la gente se sienta y tenga una bonita experiencia como entretenimiento. Cuando lo primero debe ser que enseñemos la palabra de Dios. Lo primero debe ser que meditemos y que podamos transmitir un mensaje que represente verdaderamente el reino de los cielos y que explique y que nos haga entendidos en quién es nuestro Dios y por qué le servimos, por qué le seguimos, por qué estamos nosotros en todo este caminar siendo discípulos y siendo entrenados para hacer la perfecta voluntad de Dios. Mira, lo que debería importarnos es recibir una palabra que nos impulse a ser cada día más espirituales. No importa si nos la dan en la calle, no importa si nos reunimos debajo de un árbol, no importa si nos reunimos en un terreno, si haya techo o no haya techo. Pero ¿por qué no importa? Porque es una palabra verdadera y revelada, la cual produce en nuestra vida transparencia, produce un acercamiento a Dios, produce el que podamos conocer verdaderamente a nuestro Dios. Pero muchos han desechado el conocimiento y lo han cambiado por razonamiento. Y esto es algo que en nuestra vida no debe suceder. Y te lo vuelvo a decir con el debido respeto si tú quieres. Pero hoy la gente no sabe cómo orar, no sabe cómo clamar, no sabe cómo buscar al Señor, porque no hemos sido diligentes
en aprender y recuperar la voz de Dios. Todos tratamos o todos tratan de hacer una oración muy elaborada y muy bonita, que le guste a la gente. Pero, ¿y esa es la que le gusta al Señor? Todos tratamos de hablar una palabra que le guste a la gente para tener más seguidores. Una palabra que la gente diga, wow, qué bonito fue esto, la voy a compartir porque me parece que está muy actual y muy de moda. Pero mira, no predicamos para tener seguidores, no predicamos para que haya más gente que pueda decir qué bonito lo que hacen. Predicamos para que despierte el Espíritu en ti, para que seas despertado y surjas como entendido, y en el lugar en el que te encuentres empieces a buscar al Señor y hagas la perfecta voluntad de Dios. Por eso enseñamos y por eso predicamos. Pero sí pedimos, mira, comparte las prédicas. Si tú crees que esto transforma tu vida, si tú crees que este mensaje te impulsa a seguir al Señor como discípulo, entonces compártelo. No por nosotros, compártelo por aquel que lo va a escuchar. Compártelo para que otros puedan también recibir del don de Dios, del don de la vida, que puedan surgir, que su oído pueda ser abierto y puedan conectarse, como dice la palabra del Hijo Pródigo, que puedan volver en sí. Y volver en sí y decir, me levantaré y voy a regresar a la casa de mi padre y voy a decirle, Padre, vengo delante de ti porque reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí vengo. Ese es el objetivo. Entonces, tenemos que retomar el valor de la palabra en nuestras vidas. Como testimonio, no como pensamientos, no como ideas que deben ser muy buenas para discutir o para presentar. Debemos retomar el valor de la voz en nosotros para poder actuar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que definirnos en ser aquellos que buscan agradar al Padre y no agradar a este mundo. Aquellos que toman la identidad de su Padre para transitar en este mundo de manera temporal, para hacer la voluntad del Padre, testificar acerca del Padre y afirmar nuestro retorno a lo eterno. No solo para decir, tengo más temas para discutir. Entonces, a pesar de que el mundo, nuestra civilización, nuestra generación, de que este ciclo es el más moderno al día de hoy, obviamente, en nuestra historia de toda la humanidad, debemos seguir nosotros ocupándonos de hacer la voluntad de Dios, de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Porque por muy moderno que sea este mundo, necesitamos de Dios, necesitamos dejarlo aparente por ser transparentes. Mira, algo que en el mundo se ve natural, en nuestras vidas también termina siéndolo. Y mira cómo te lo voy a decir. Es tan común que encontremos imitaciones de todo. La gente dice, hey, quiero tal camisa, hay una imitación. Quiero tal vestido, hay una imitación también. Quiero tal computadora, hay un clon. Quiero tal celular, también hay un clon para eso. Y el mundo nos está programando para decir, si tú no puedes acceder a las cosas que quieres, siempre hay uno que se parece o hay uno que te hace parecerte. No importa si eres o no eres. Con que te parezcas, con que tengas apariencia, este mundo te va a aceptar. Y debemos nosotros rechazar el ser aparentes. Seamos transparentes. Mira, nosotros tenemos definido claramente en nosotros nuestra identidad que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Debemos ser aquellos que conforme a la imagen y semejanza que en nosotros está en nuestro espíritu, porque así nos formó el Padre, que conforme a esta debemos surgir y ser genuinos. No sé por qué la gente está dispuesta a vender lo genuino para ser aparente. Y esto la Biblia lo menciona. Esaú estuvo dispuesto a vender su primogenitura por un plato de lentejas. Estuvo dispuesto a dejar lo que sobre él había sido de parte de Dios puesto. Al ser el hijo primogénito, estuvo dispuesto a dejarlo por comida de la tierra, por alimento de la tierra. ¿Sabes qué significa el alimento de la tierra? Tú dejas la perfecta voluntad de Dios y abandonas el plan de Dios por las enseñanzas de este mundo, para comer lo que este mundo tiene, para comer en apariencia, para comer en ser de una clase social, para que el mundo me acepte. Y dejamos de comer el pan verdadero, el maná del cielo, por comer la comida de este mundo. Muchos siguen anhelando las lentejas.
la sopa de lentejas, el guisado de lentejas, y abandonan su primogenitura, que es la imagen y la semejanza del Padre que ha sido puesta en nosotros. ¿Pero por qué sucede esto? Porque tenemos los ojos puestos en el mundo. Y si tus ojos están puestos en el mundo, tú vas a darle valor a las cosas de este mundo. Pero si tus ojos están puestos en Dios, le vas a dar valor a lo que verdaderamente Dios da valor. Le vas a dar valor a lo espiritual. Y mira para dónde va ahora la prédica. Espero que me entiendas hasta aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 23 y verso 18. Espero que tengas tu Biblia y que la abras y que lo puedas leer junto conmigo, aunque aparezca aquí, que tú puedas leerlo. Lucas 23, 18 dice: mas toda la multitud dio voces a una, o sea, a una sola voz, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Mira qué buena referencia. Queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, ¿qué pasó? Prevalecieron. Se hicieron vigentes. Hicieron que se cumpliera lo que estas voces solicitaban. Pero ¿quién dice? Las voces de ellos, de las multitudes y de los principales sacerdotes que estaban pidiéndole al gobierno de ese tiempo liberar a Barrabás. Cuando le dice: ¿a quién hacemos libre? ¿A Jesús o a Barrabás? La gente empezó a pedir a Barrabás. Ahora, ¿dónde unimos este mensaje? Es que precisamente cuando estamos ocupados de las cosas de este mundo y no de las cosas espirituales, a la hora de tener que elegir, elegimos mal. La gente cree que está agradando a Dios, pero no lo está haciendo. La gente cree que busca a Dios, pero no lo está buscando. La gente cree o creemos que somos buenos y mira, no te equivoques, no somos buenos. La gente piensa que yo soy piadoso y este mundo debería estar agradecido porque yo nací aquí. Mira, no te confundas. Esos son pensamientos que solo nos llevan a equivocaciones. Por eso es necesario que no seamos los que fallecen por haber ¿qué? Rechazado el conocimiento, sino decir: yo voy a trabajar diligentemente en conocer la voz, en conocer a mi Señor, en conocer la perfecta voluntad de Dios para hacer la obra eterna y no la obra temporal y perdida de este mundo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que por falta de conocimiento eligieron a Barrabás. Aún los líderes de la iglesia pedían elegir a Barrabás y no elegir a Jesús. Y esta es la separación entre conocimiento o entendimiento y conocimiento, o razonamiento y pensamiento de este mundo. Entonces mira, hay gente que por años asiste a iglesias evangélicas y no tienen conocimiento, no son entendidos. Hay gente que por años ha ido a eventos proféticos y sigue sin tener conocimiento y sin tener entendimiento. Hay gente que ha estado en seminarios y en un montón de estudios que tú puedas conocer o imaginar, y siguen estando sin conocimiento y sin entendimiento. ¿Por qué? Porque no son esforzados en dedicarse a que sea revelada la palabra de Dios. Mira, la revelación de la palabra de Dios es bien simple, no es algo complicado. Es que lo que está tapado ahora se muestre. Pero es que seguimos oyendo las voces. Mira, te lo voy a poner de esta manera así rápido. Entendemos entonces el principio bíblico. Está la voz que viene del cielo y la contravoz que es la que viene de la tierra. O sea, la voz que es la del Padre y la tierra lo que emite son voces. Dice la palabra que cuando Pablo y Silas iban subiendo a la hora de la oración, una mujer que era divina se une con ellos y empieza a predicar: estos son hijos de Dios Altísimo, escúchenlos. Estos son hijos verdaderos de Dios, síganlos. Estos son hijos que verdaderamente tienen, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Que verdaderamente el poder de Dios está en ellos, síganlos. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Por qué esta adivina que se unió a ellos, que lo que decía, podemos decir nosotros, era verdadero,
Pero cuando va siguiendo a Pablo y Silas, después de muchos días, Pablo viene y la calla. Lo que hace es callar el espíritu que opera en ella y hacerla libre de ese demonio. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que quiero decirte, la diferencia entre ser entendido y ser razonado. Que mucha gente pudo haber dicho, oh, esta mujer está hablando de que estos verdaderamente son hijos de Dios, entonces sigámosla a ella. Esta mujer está hablando de que estos son hijos del Altísimo, ellos predican del amor, ellos predican de la resurrección de Jesucristo, ellos predican de conocer a Dios, entonces sentémonos con ella y que ella nos empiece a enseñar cómo conocer y servir a Dios. Y allí está el detalle de ser entendido y ser razonado. El entendido busca siempre la voz del Padre. Mira, insisto, yo lo que hago es predicar, pero tú tienes que hacer que esta palabra surja en tu vida y despierte tu espíritu. Por eso lo tienes que hacer tú. Y si encuentras algo, y seguramente así va a ser, el Señor te va a abrir aún más la revelación de la palabra. Y sobre eso debemos trabajar. Así que estos hombres, cuando están en este lugar, deciden ellos que quieren a Barrabás y que no quieren a Jesucristo. ¿Por qué? Porque su razonamiento humano les hace enfocarse sobre Barrabás. Y no tienen conocimiento de que el verdadero es Jesucristo y rechazan a Jesús y toman a Barrabás. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento, porque les falta entendimiento, porque queriendo ser unos que agradan a Dios no están agradando a Dios. Mira, los que pidieron que crucificaran a Jesús era la iglesia de ese tiempo. Esta gente, dice aquí, verso 23, ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, los mismos sacerdotes de la iglesia de ese tiempo, que debieron haber recibido a Jesús y decirle, qué bueno que viniste, aquí hemos estado manteniendo la obra, ahora dirígenos en qué vamos a hacer. ¿Qué dijeron ellos? Este no nos quita nuestro negocio, este no nos quita nuestra industria, y vamos a pedir que le crucifiquen. Y cuando dice aquí que surgieron a grandes voces, se refiere a la voz de la tierra, se refiere a la contravoz. Así que si tú pones atención a la palabra de Dios, para que ésta te sea revelada, ahí vas a escuchar la voz de Dios. Pero si pones atención a lo que este mundo dice, vas a escuchar las voces. ¿Qué es lo que tú deseas que produzca en ti, lo voy a decir así, un entrenamiento o un discipulado? ¿La voz o la contravoz? Por eso dice lo que te acabo de decir de Pablo y Silas. Y esta mujer daba voces diciendo, estos son hijos de Dios Altísimo. Pero tú no debes poner atención a las voces. Tú debes poner atención a la verdadera voz de Dios. Así que vivimos en medio de una sociedad que da voces. Vivimos en medio de una sociedad que no tiene conocimiento ni entendimiento, solo razona y cuestiona todo aquello con una aparente sabiduría, pero están lejos de conocer la voz de Dios. Estamos en medio de una generación que si se vuelve a presentar el juicio para decidir entre Jesús y Barrabás, vuelven a decidir por Barrabás. Ahora te voy a decir algo que es bien importante. Pero antes quiero que leamos en Juan capítulo 3, verso 19. Dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si tú el día de hoy te sientes más atraído por las voces de este mundo, tus obras son malas. Si te sientes más atraído a hacer todo aquello que es opuesto a lo que el Señor llama o demanda de cada uno de nosotros para hacernos discípulos, si te sientes atraído a hacer aquello opuesto a lo que es la voluntad de Dios, tus obras son malas. Y no tienes conocimiento ni entendimiento, sino tienes razonamiento y justificación. Así que el objetivo de esta prédica es que tú puedas definirte, que puedas separar y decir quién quieres ser. El que entiende y conoce al Padre, o el que razona y se justifica en este mundo. Entonces, muchos hemos sido cristianos por años y seguimos estando sin conocimiento, o siguen estando sin conocimiento. Muchos han leído aparentemente la Biblia por años, pero siguen sin entender el valor bíblico, porque la leen
con razonamiento humano y no permiten que la palabra se revele en cada uno de ellos cuando la lee. ¿Por qué? Porque la leemos con nuestro pensamiento y con nuestro razonamiento y tenemos que leerla, si lo puedo decir de esta manera, para poder leer la Biblia, borra tu cassette. Borremos la memoria de todo lo que nos han dicho y empieza a entender los conceptos bíblicos, que es la voz de Dios manifestada como algo nuevo. Y entonces vas a poder entender a qué se refiere la voz o a qué se refiere Dios cuando habla aquí en la palabra. Ahora, estas multitudes que daban voces junto con sus líderes, junto con los principales sacerdotes, para que liberaran a Barrabás, ¿sabes qué es lo que está pasando aquí? Y mira cómo te lo voy a decir de lo atrevido que yo soy. Ellos creyeron que hicieron la mejor elección, porque estaban ocupados en la obra que a ellos les interesaba. Por eso creían que hicieron la mejor elección. Ahora te voy a decirlo en parte a lo que la parábola significa. Mira pues, cuando ya hemos predicado otras veces acerca de Bartimeo, el ciego que estaba a la orilla del camino, Bar significa hijo. Entonces Bartimeo era el hijo de Timeo. ¿Y por qué te lo digo? Por Barrabás. Barrabás tiene un nombre de origen arameo que significa Bar, que es el hijo, y luego Abba. ¿Qué significa Abba? Dice la palabra también que nuestro espíritu es aquel que clama a Dios y le dice Abba. Ahora, ahí dice Abba Padre porque nos está dando la traducción, o sea, Abba significa Padre. Entonces, el espíritu clama Abba, 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 está clamando Padre, Padre. Entonces, el nombre de Barrabás, que es Bar y Abba, significa el hijo del Padre. Las multitudes y los principales sacerdotes, según ellos, eligieron al hijo del Padre. Por eso dijeron, crucifica a ese y nos quedamos con este. ¿Y por qué dijeron a Barrabás? Que Barrabás significa el hijo del Padre y es lo que produce la confusión entre el que no tiene conocimiento y el que tiene razonamiento. Es que si tú tienes, y tú y yo tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si nos ha sido revelado el texto bíblico, si conocemos la voz, nuestros pensamientos, todo nuestro ser será dirigido a hacer la voluntad de Dios y no a adaptarlo en un pensamiento que nosotros creemos es el conveniente. Así que estos dijeron, elijamos al hijo del Padre, elijamos a Barrabás. Porque mira, en ese tiempo lo que la gente deseaba de un libertador era que le separara de Roma. Ellos ya no querían depender de otra nación o de otra civilización, sino querían tener su propio sistema de gobierno, querían tener su propio sistema de como pueblo, como nación, y no depender de otros. Así que buscaban un libertador natural. ¿Y quién era la figura de ese libertador natural? Barrabás. Pero cuando Jesucristo viene, inmediatamente hay un rechazo porque dicen, es que en qué momento nos va a hacer libres del imperio romano. Y Jesús venía a enseñar, y todavía la enseñanza es válida hoy, es que tú no necesitas ser libre de un imperio mundano, tú necesitas ser libre espiritualmente del imperio de este mundo, necesitas ser libre en lo espiritual para regresar a lo verdadero que es la casa del Padre. Así que no se trata de un país contra cómo nos gobierna, se trata de dejar este mundo y regresar al cielo. Es mucho más grande de lo que todos podemos creer o entender. Y Jesucristo vino a enseñar eso, pero la gente dijo, sí, pero no queremos el mensaje del Espíritu y lo que queremos es que los romanos se vayan. Eso queremos. Queremos una nación para nosotros, no queremos servir a Dios. Queremos una tierra para nosotros, pero no queremos que nos vengas a decir que tenemos que regresar al cielo y que tenemos que amar al prójimo y entregar nuestra vida. Porque mira, todo lo que ellos se quejaban que los romanos hacían, ya en un gobierno propio, ¿crees que ellos lo iban a cambiar? Iba a seguir igual. La típica propuesta, no, cuando los romanos se vayan y quedemos solo nosotros, vamos a quitar los impuestos. ¿En serio los iban a quitar? No los van a quitar. Cuando el imperio romano se vaya y quedemos solo nosotros, ya no va a haber corrupción. ¿Crees que ya no va a haber corrupción? Va a haber mucha o más corrupción. Y cuando dice aquí la palabra que Barrabás estaba preso, fíjate, por sedición en la ciudad y por un homicidio, ¿qué significa sedición? Mira, yo sé que muchos lo saben, pero te lo voy a decir. Sedición es aquel que se organiza en contra del gobierno y que busca derrocarlo. Así que Barrabás era una figura de un libertador.
Barrabás está preso porque él se organizaba para que el pueblo hebreo o el pueblo en ese tiempo se levantara en contra de Roma para ser libres. Y la gente creía que esa era la verdadera libertad que ellos necesitaban. Por eso cuando Jesucristo les ofrece la libertad en su espíritu, cuando les ofrece la libertad de alejarse del pecado, cuando les ofrece la libertad de apartarse de la obra de este mundo y participar del reino de Dios y del plan divino y regresar a la casa de Dios, les rechazaron porque no les interesaba. ¿Y por qué no les interesaba? Porque les faltó conocimiento. No querían conocer a Dios. Querían que su voluntad se plasmara por medio de ser ellos quienes tomaban el control de ese lugar. Y Barrabás significaba o representaba a ese libertador que estaba preso por sedición. Estaba preso por levantarse para buscar separarse de Roma. Pero lo más duro, lo más complicado, es que las voces de las multitudes y de los principales sacerdotes clamaron por Barrabás, que en apariencia, por su nombre, y lo entendemos así en la parábola, Barrabás es el hijo del Padre. Pero esto es lo que representa la obra del mundo. No distinguieron cuando ven a los dos ahí, uno se llama el hijo del Padre, y el otro es verdaderamente el hijo del Padre. ¿Y a quién eligieron? Al que parece, al que se ajustaba a las necesidades que ellos tenían, y no al que les pedía rendir su vida, y no al que les pedía apartarse del pecado, y no al que les predicaba el reino de los cielos. ¿Y por qué la gente rechaza entonces a Jesucristo? Porque no tenían conocimiento, no eran entendidos. Si tú y yo hoy no surgimos como entendidos, vamos a pasar toda la vida rechazando al Señor. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que creemos que le agradamos, que creemos que lo hacemos bien, que creemos que nuestra oración es justa, que creemos que nuestro clamor es verdadero y en realidad somos aquellos a los que les falta conocimiento y nosotros hemos desechado ese conocimiento y ese entendimiento. La gente hoy sigue eligiendo a Barrabás. La gente hoy sigue eligiendo a aquel que aparenta el que va a ser el libertador, porque no quieren trabajar ellos en sus vidas para ser verdaderamente libres. Jesucristo predicaba el que tú y yo pudiéramos doblar rodillas, el que tú y yo nos pudiéramos presentar como entendidos delante del Padre para acceder a su presencia. Pero Barrabás, ¿qué era lo que decía? Yo los voy a liberar de esto. Ustedes denme las armas, denme la gente y yo los voy a liberar de esta esclavitud. Dos pensamientos totalmente diferentes, el de la tierra y el de los cielos. Y este mensaje se repite hoy. Y tú y yo, ¿a quién vamos a elegir? ¿Qué mensaje vamos a escuchar? Te doy un último versículo. Lucas 11:35 dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Quiere decir que a la luz, a las tinieblas se le llama luz. A todo lo que el enemigo hace, lo hace en una apariencia de luz, pero no es la verdadera luz. Solo los entendidos, solo los que conocen al Padre, reconocen la verdadera luz y no la luz tinieblas. Tú y yo hoy debemos reconocer verdaderamente a Jesucristo para dejar el pensamiento de este mundo, los afanes y dejar todo lo que este mundo nos lleva a ser materialistas y a ser aparentemente muy inteligentes, pero nos aleja de la voluntad de Dios. El reto que la palabra pone en nosotros es que cada uno debemos levantarnos como entendidos, porque cada uno debe surgir como discípulo, pero nosotros queremos hacer las cosas en masa como multitudes. Y por eso este mensaje es tan importante para mí, el que tú puedas comprenderlo. Tú y yo debemos cada uno doblar nuestras rodillas, debemos buscar al Señor, debemos orar al Señor, debemos participar en su palabra y dejar ya la obra de este mundo por la cual dice, estamos condenados porque hacemos la obra mala. Dejar ya esa condenación y ser aquellos que agradan al Padre. El día de hoy elige a Cristo. Elige el día de hoy, elige a Dios, elige al verdadero Hijo de Dios. El que te pide que abandones
los afanes, que abandones el pecado, que surjamos como entendidos, que surjamos en amor a este mundo, que seamos aquellos que hacen la perfecta voluntad del Padre. No escojas al que dice yo voy a hacer todas las cosas mientras tú estás cómodo en tu sala sin hacer nada. No elijas al que te hace con la forma de este mundo, al que te dice acomódate. No elijas a ese, elige al Señor, al único y verdadero, donde está el camino, la verdad y la vida. Elige ser esforzado y valiente. No elijas la forma de este mundo. Así que yo quiero pedirte que si tú deseas esta mañana reconocer al Señor como Salvador, o si deseas reconciliar, es el momento para que lo hagamos. Es el momento en el cual tenemos que elegir a el Hijo verdadero o el Hijo del Padre, donde debemos elegir la luz verdadera y apartarnos de la luz tinieblas. Este es el momento en el cual, y la Biblia lo dice, elige, pero elige bien. Elige lo de arriba, elige del cielo, elige agradar a Dios, elige bien. No elijas la obra de este mundo, la cual, desde el momento que la elegimos, dice la palabra, estamos condenados. Así que quiero pedirte que tengas el valor personal de esta mañana, decirle al Señor, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Acompáñame a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros y tu presencia se hace manifiesta ante nosotros. Queremos pedirte, Señor, por aquellos que en este momento han sido tocados en su corazón, Padre Santo, que tu Espíritu descienda sobre ellos y que puedan en este momento verdaderamente reconocerte a ti como Señor. Que sean abiertos sus oídos, que sean abiertos sus ojos y que reciban de ti, Señor, el don de tu palabra, que reciban de ti, Señor, el ser verdaderamente oidores, el ser verdaderamente hacedores, esforzados y valientes, para que su espíritu sea abierto y puedan reconocerte a ti como Señor y como Dios. Al que quiere hoy reconocerte por primera vez, Señor, y también al que quiere reconciliar, que hoy podamos nosotros ser aquellos hacedores de la paz. Que hoy puedan estos verdaderamente sentir en su corazón en este momento, Señor, cómo tú estás allí, Padre Santo, para levantarles como verdaderos discípulos, como varones, como varonas llenos del entendimiento y del conocimiento de la gloria de Dios. Perdona sus pecados, Señor, que el arrepentimiento pueda venir sobre ellos para que puedan hacer la obra buena, la obra a la que tú, Padre Santo, les llamas transformadora y salvadora. Gracias, Señor, porque yo sé que en este momento a sus vidas y a nuestras vidas tú traes un tiempo nuevo, el tiempo del entendimiento, el tiempo del conocimiento, el tiempo de ser levantados como hijos verdaderos. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una bendición compartir contigo la palabra de Dios. Yo espero haberme dado a entender y que sea clara de la mejor manera posible. Busca al Señor con todo tu corazón, que nada te desvíe de hacerlo. Seamos aquellos que verdaderamente testificamos y no que solo por apariencia caminamos. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia en Mazatenango. Será un gusto recibir tus mensajes. Si necesitas oración o quieres saludarnos, escríbenos al inbox. De ahí vamos a leer tus mensajes y vamos a acompañarte en lo que mejor podamos de esta manera. Así que recibe una semana de mucha bendición, que sea una semana de mucha edificación, y todos los domingos a las 10:30 de la mañana estamos transmitiendo este mensaje para ti. Dios te bendiga.